Llegamos al último compuesto nitrogenado, perdón, llegamos al último compuesto orgánico que vamos a ver, ¿sí? Los nitroderivados, es decir, compuestos orgánicos que en algún lugar tienen la ramificación sustituyente, en realidad nitro. Electrónicamente, esto tienen que saberlo, digamos, de manera teórica, es similar al ion carboxilato. ¿Qué es el ion carboxilato? Es el anión que se forma cuando un ácido carboxílico pierde el hidrógeno. Recuerden, cuando pierde el hidrógeno, se convierte en un anión, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Este par de electrones que está acá, que es del enlace pi, está deslocalizado, lo cual quería decir que no están fijos, sino que se podían mover acá y esta carga negativa moverse a este oxígeno, generando así un híbrido de resonancia y que además, ¿sí?, se decía que justamente ese par de electrónicos no estaba localizado, es resonante, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá. Ese par de electrones no está del todo localizado, se produce una estructura resonante, ¿sí? Y por tanto, en alguna preguntita teórica nos puede llegar a aparecer esto. Los electrones no están fijos en este sustituyente nitro. Cuanto a la nomenclatura, recordemos que siempre el grupo nitro se nombra como sustituyente. No importa el compuesto químico que estemos observando, el compuesto orgánico, siempre el nitro es sustituyente, ¿sí? En los alcanos, en los alquenos, en los alquinos, en los ácidos carboxílicos, etc. Siempre sustituyente. Acá si les tomo algún par de ejemplos, no hace falta que se sepan estos nombres. Este en particular se lo pueden llegar a saber, sería un plus, pero este y este no serían del todo necesarios, sino que porque son bastante más específicos. Simplemente están acá para que sepan que existen, que vean que este compuesto nitro está en compuestos conocidos, como la nitroglicerina, ¿sí?, o el famoso TNT. El TNT justamente es el trinitrotolueno. Es el tolueno, que es benceno con un metil, esto se llama tolueno, que en las posiciones 2, 4 y 6, esos hidrógenos han sido reemplazados por el sustituyente nitro. Y esto, 2, 4, 6, trinitrotolueno, es el famoso TNT que sale en las películas, los dibujitos, etcétera, para distintos explosivos. Es explosivo, de hecho. Métodos de obtención. Primero, nitración en fase gaseosa de alcanos. Este método industrialmente es conocido, se utiliza, ¿sí?, en proceso industrial justamente, pero es parecido a lo que pasaba cuando hablábamos de la polimerización y el cracking. Recuerdan, polimerización es cuando los alquenos se juntaban un alqueno con el otro, se empezaban a pegar y generaban polímeros de largas cadenas, que eran por ejemplo los plásticos. El cracking es cuando metíamos hidrocarburos de cadenas largas a calor, presión, temperatura, y se cortaban las cadenas en distintos alcanos y alquenos, pero que los productos no estaban del todo definidos, entonces generalmente no se tomaban esas reacciones. Podrían aparecer alguna pregunta teórica de que existe esa reacción, se produce, pero no tanto en la práctica. ¿Por qué? Porque los productos son variados. ¿Qué pasa en esta reacción? Se pone un alcano en presencia de ácido nítrico y a altas temperaturas, y ese nitrógeno, ¿sí?, ese ácido nítrico, ingresa al alcano un compuesto nitro. Se produce una sustitución, ¿sí? Fíjense, un hidrógeno es reemplazado o sustituido por el sustituyente nitro. Acá pasa exactamente lo mismo, un hidrógeno sustituido por el nitro. Pero ¿qué pasa? A partir de 2 carbonos y más, como hay tanta temperatura, se produce también el cracking, es decir, estas cadenas se empiezan a cortar. Y así como que hay una cadena de 2 carbonos, también puede aparecer una cadena de un carbono. Acá fíjense, hay 4 carbonos, ¿sí?, que esto sería el metilpropano, y de repente en los productos aparece una cadena de un carbono, aparece una cadena de 3 carbonos, aparece esto tal cual está, ¿sí?, y aparece esto tal cual está, pero con el nitro en otro lado. Son distintas posibilidades de compuestos que se pueden encontrar. ¿Qué es lo que sucede? Esta cadena de carbonos, fíjense que se puede cortar, por ejemplo, acá. Si se corta acá, el ácido nítrico va a nitrar al metil y obtener esto, y va a nitrar a esto, que sería el isopropilo, obteniendo esta cadena de acá. Y si no se rompe la cadena, bueno, el nitro puede ingresar a donde está este hidrógeno generando este producto, o puede entrar en alguno de estos 3 hidrógenos obteniendo este. Es decir, que sean distintas posibilidades, ¿sí? Esto podría parecer alguna pregunta más bien teórica de, ¿este producto es posible obtenerlo a partir de este reactivo con ácido nítrico a alta temperatura? ¿Es posible? Bueno, ahí tienen que hacer este tipo de comparaciones, ¿sí? Si la molécula entera como está permite aceptar el nitro en algún lado, ese producto es posible, este o este. Si la molécula así como está, yo le hago un corte en algún lado y ese corte lo nitro y obtengo acá, es posible, este y este también, ¿sí? Si no,
tal vez el producto no es posible. En general, si el producto me dicen que tiene más carbono que el original, no es posible. Si tiene la misma cantidad o menos, el producto es dentro de todo posible. ¿Sí? De todas maneras, no suelen tomar esta reacción, salvo esta, que puede ser que la tomen, o tal vez la segunda, ¿sí? Pero si nos dan la segunda, van a esperar que busquemos este producto y este que lo descartemos. Otro tipo de reacciones, digamos, más complejas sería raro porque los productos son demasiado variados como para darlos en la práctica. Las que sí pueden llegar a tomar son las dos de abajo, ¿sí? Una es la reacción de nitritos sobre halógenos de alquilo. Nitritos de sodio, nitritos de potasio. Si esta es la sal orgánica, recuerden que este anión se llama anión nitrito, así como el NO3 es el anión nitrato. Sales orgánicas de nitrito de sodio y nitrito de potasio, cuando actúan con halógeno de alquilo pasa lo mismo de siempre. El metal, sodio-potasio, se va a ir con el halógeno formando cloruro de sodio, bromuro de potasio, etc. Se va a ir. Y en esa patita que dejó libre, ahí va a entrar el sustituyente nitro. Esta reacción sí se usa porque es más fácil de controlar el compuesto, el producto final. ¿Qué se obtiene siempre? Se obtienen dos cosas. El nitro compuesto, que es el que nos interesa, y un éster de nitrito. ¿Qué es esto? Es parecido a lo que vimos acá con la nitroglicerina. Es la cadena de carbonos unida al oxígeno y el oxígeno unido a el grupo nitro. Tranqui que este tipo de compuestos en general no lo vamos a tener en cuenta como producto porque no lo vemos. Si una pregunta teórica les dice que en esta reacción se obtiene el compuesto nitro y además un éster de nitrito, eso es correcto. Pero si en la práctica nos dicen, por ejemplo, el cloropropano, ¿sí? El 1-cloropropano, tenemos el carbono, no voy a poner los hidrógenos por facilidad. O acá, el 1-bromopropano reacciona con nitrito de sodio y nos los dan en la práctica, ¿sí? No vamos a tener en cuenta este producto porque después no vamos a saber cómo hacerlo reaccionar. Directamente vamos a suponer que se forma esto, ¿sí? Que sería 1, 2, 3 carbonos con el nitro, sería el 1-nitropropano. Y listo, ¿sí? Este en la práctica no lo tenemos tanto en cuenta. Bien, y la obtención de nitrocompuestos aromáticos, que esto lo vimos en compuestos aromáticos, cuando hacíamos reaccionar el compuesto aromático, ya sea benceno o algún sustituido del benceno, con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico concentrados, ingresa el grupo nitro sustituyendo alguno de los hidrógenos que están presentes. Particularmente cuando acá tenemos un halógeno, el grupo nitro va a ingresar siempre en posiciones orto o posiciones para. ¿Por qué? Porque esto, ya sea el cloro o el bromo o el yodo, cualquier halógeno que tengamos nosotros acá, nos va a hacer que el siguiente grupo que ingrese sustituyendo ingrese en orto o ingrese en para. Nos direcciona la reacción, ¿sí? En cambio, si nosotros el benceno lo hacemos reaccionar de esta forma, el primer grupo nitro ingresa a donde quiera. Y el siguiente grupo nitro sí o sí ingresa en posición meta. ¿Por qué? Porque así como el grupo cloruro, ¿sí? Halogenuro en realidad, nos direcciona para que el siguiente grupo ingrese en orto o en para, el grupo nitro hace que el siguiente grupo que ingrese en el benceno ingrese en posición meta. Son direccionadores distintos y esto pueden llegar a tenerlo en cuenta sobre todo en alguna pregunta teórica o teórico-práctica. Ténganlo en cuenta. Respecto a los ácidos, porque a veces nos dice concentrado, a veces nos dice fumante, ambos dos son prácticamente lo mismo. Cuando nos dicen ácido fumante, es que está muy concentrado y que además tiene algún óxido dando vueltas en la solución. Ese óxido se va evaporando, al abrir el frasco se evapora y vemos un vaporcito que sale del frasco y por eso se le llama fumante. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es ácido sulfúrico bien concentrado y que además en solución tiene disuelto gas de trióxido de azufre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un gas disuelto en el líquido y cuando abrimos la tapa o hace un poquito de temperatura, ese gas se va saliendo del líquido, ¿sí? Y vamos a ver que sale como un vaporcito de la tapa del frasco y por eso se le llama fumante. Pero básicamente esta reacción siempre sucede con ácido nítrico y ácido sulfúrico concentrados, ¿sí? Obtenemos que aparezca el compuesto nitro. Propiedades físicas. Estos compuestos tienen un punto de ebullición más elevado que otros compuestos aromáticos que se esperaría, digamos. Si nos pone un compuesto nitro y al lado otro compuesto aromático, siempre el compuesto nitro va a tener un punto de ebullición más elevado. Acá les doy un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el trimetilbenceno y al lado nos dice el nitrobenceno. Fíjense que el peso molecular es similar, no es igual, es similar. ¿Sí? Este tiene más carbonos, sí,
pero este tiene el compuesto nitro. El peso molecular es similar y podemos ver que el punto de ebullición, perdón, es mucho más grande que este. Sí, lo supera por 50 grados, eso es mucho más grande. Y a medida que agregamos nitro, fíjense acá tenemos un solo nitro. Si a este compuesto nosotros le agregamos otro nitro, ya sea acá, acá o acá, como podemos ver en los ejemplos, si acá se lo agregamos al lado, acá se lo agregamos en posición meta, y acá se lo agregamos en posición para, también el punto de ebullición pasa de 210 a 300 y pico. ¿Sí? ¿Nos importa esta pequeña diferencia? Y no tanto. Pero sí nos importa que mientras más grupos nitros tengamos, si tenemos 2, va a ser un punto de ebullición mucho más grande que si tenemos 1. ¿Sí? Si tuviésemos 3, tenemos un punto de ebullición mucho más grande que si tenemos 2. Y así. El punto de ebullición crece a medida que agregamos grupos nitro. Esto de la presión no le den mucha importancia, básicamente es presión casi atmosférica, no le den importancia. Y esto se los dejé para que analizaran una cosa. Fíjense que los puntos de fusión son 118, 90, 170. Son puntos de ebullición que están por encima de la temperatura normal. Nosotros estamos generalmente a 25 grados, 20 grados, 30 grados un día de mucho calor. Quiere decir que esto, si recién a los 90 grados o a los 120 grados pasan al estado líquido, quiere decir que normalmente están en estado sólido. ¿Sí? Esto para que lo tengan en cuenta como propiedad física, estado de agregación. Propiedades químicas. Prácticamente son las dos iguales, las más importantes, lo que más nos interesa. Esta es la más importante, esta es la que más vamos a usar, y es la reducción a aminas. Básicamente, a un nitro compuesto, ya sea con aromático o con cadena alquílica, le agregamos hidrógeno en presencia de un catalizador metálico y esto, ¿sí? Los oxígenos se van formando agua con los hidrógenos y el nitrógeno queda con dos hidrógenos formando aminas. Generalmente del tipo primarias van a ser porque el NH2 va a estar conectada a la cadena de carbonos y no va a tener otra cosa. ¿Sí? Siempre se reduce a aminas. Acá esto no serían tanto 6 hidrógenos, sino más bien serían 3 hidrógenos moleculares. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, si no recuerdan por qué 3 hidrógenos, es porque 2 de esas moléculas de hidrógeno se van con estos 2 oxígenos formando 2 moléculas de agua y la otra molécula de hidrógeno que me sobra es la que está acá. Bien, esto sería el benceno, se produce tanto en compuestos bencénicos como acá. Acá les muestra cómo es una reacción posible en cadena que les pueden tomar un examen. ¿Sí? El benceno con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico concentrado pueden obtener el nitrobenceno y eso les puede servir para obtener la anilina, ¿sí? Que es el benceno con un amino pegadito. ¿Sí? Y esto sería un compuesto radical alquílico. Esta reacción también es bastante particular y también puede servir para obtener aminas, particularmente la anilina. ¿Sí? Fíjense que es la misma reacción o muy similar a la de arriba, sino que ahora en vez de ser el metal e hidrógeno, es el metal en medio ácido. ¿Por qué? Porque aprovecha los hidrógenos del ácido para reducir esto que tenemos acá y se forma la amina. Esta reacción podríamos también encontrarla y podemos agregarla incluso si queremos acá, como reducción de compuestos nitro. Pero se la toma aparte porque es diferente. No estamos agregando hidrógeno, sino que es este reactivo en particular. Ahora, si ponemos el metal, no importa si es zinc, no importa si es hierro, no importa si es estaño, ¿sí? Ponemos el metal, le ponemos en presencia de cloruro de amonio, cambia el resultado y obtenemos este producto de acá, ¿sí? Que es como si tuviéramos la amina, pero con un oxidrilo pegado. De todas maneras, esta reacción mucho no se ve y esta tampoco. ¿Por qué? Porque este tipo de compuestos no los estudiamos del todo, ¿sí? Sería con un hidroxi pegado en la posición N. No los estudiamos, prácticamente no los vemos y por tanto a lo sumo esta reacción nos interesaría y estas dos no tanto, ¿sí? Ténganlas ahí presentes, ténganlas en cuenta, pero no es tan importante como las anteriores. Si tienen dudas de qué es esto es el tetrahidrofurano y es un reactivo que a veces se usa como catalizador en reacciones orgánicas. ¿Sí? De todas maneras no aparece mucho, pero se los dejo por acá para que sepan que existe, para que sepan qué es. Recuerden que los hidrógenos no hace falta ponerlos allí, pero bueno, lo pongo por si lo necesitan. Básicamente sería como una especie de pentano, ¿sí? Donde en vez de haber un carbono en este extremo, hay un oxígeno. ¿Sí? Y cada uno de estos carbonos tiene la cantidad de hidrógenos correspondiente, 2 cada uno. ¿Sí? Bien, y esto sería lo último para analizar en cuanto a reacciones y a compuestos. Muchas gracias por su atención.
y cualquier duda la estamos revisando.